plexo arterial, nervioso y venoso. Arterial entre arterias, nervio entre nervios y vena entre venas. Listo. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de un plexo y un asa? ¿Has escuchado hablar del asa cervical? Que es minero de los infravideos menos aún. La unión del nervio hipogloso con un ramo descendente por la punta del plexo cervical. O el asa de Galeno, que va a ser la unión del nervio laringe superior con el nervio laringe recurrente. Asa de Galeno. ¿Qué es un asa? La unión de dos nervios. ¿Pero qué es un plexo nervioso? La unión. Vamos a hablar del plexo braquial. Un plexo nervioso es la serie de anatomosis que sufre un nervio periférico antes de su distribución periférica. En este caso estamos hablando del plexo braquial. El plexo braquial nace de las raíces de C5, C6, C7, C8 y T1, de los nervios raquídeos mencionados, y van a estar destinados a inervar de manera motora y de manera sensitiva a lo que corresponden los miembros superiores. ¿Listo? Ahora, C5 me va a dar una raíz anterior, C6 me da otra raíz anterior. Estas dos raíces se unen para formar el tronco primario superior. C7 es independiente. Agarró su raíz, se continuó y formó el tronco primario medio. C8 me da una raíz anterior y T1 me da otra raíz. Se unieron para formar el tronco primario inferior. Algo muy importante que ustedes siempre deben relacionar: la familia, ¿no? El mayor normalmente va abajo y el menor va más arriba porque es más consentido. Y el del medio casi nadie se acuerda, ¿no? El del medio muchas veces es inconstante en las estructuras anatómicas. Por ejemplo, arteria tiroidea superior e inferior siempre existen. ¿Tiroidea superior de quién es rama? Dios mío. Pilín, papá, ¿le suena? De la carótida externa. ¿Y la tiroidea inferior de quién es rama? De la subclavia. Y la tiroidea media a veces no existe, o por último ni hay. Ese es el ejemplo que yo doy. En este caso sí está presente, ¿no? Y siempre va a estar. Ahora, de los troncos primarios superiores vamos a tener también dos raíces, una anterior y una posterior. Las raíces posteriores de los tres troncos, del superior, del medio y del inferior, me constituyen un tronco que nace de los primarios. ¿Cómo se llama el tronco? Secundario, ¿no? Secundario posterior, que también le puedo decir axiloradial. ¿Por qué? Porque va a originarme el nervio axilar y el nervio radial. ¿Está claro? Ahora, el tronco primario medio, tronco primario superior, vamos a basar en las raíces anteriores. Raíz anterior del tronco primario superior y la raíz anterior del tronco primario medio me constituye un segundo tronco. Tronco secundario anterolateral. Para Rubier lo van a encontrar como fascículo lateral. ¿Está claro? Además, el tronco primario medio me va a dar, bueno, mejor paso acá. Tronco secundario anterolateral, ¿a qué me da origen? A un nervio musculocutáneo. Van a disculpar si lo estoy dando de manera tan directa, pero no nos da tiempo. Y me va a dar la raíz externa del nervio mediano. Acá, raíz externa. Vamos al tronco primario inferior, este que es independiente. El tronco primario inferior se va a continuar. Estuve en primer año, paso a ser segundo. El tronco primario inferior pasó a ser tronco secundario anteromedial, o también llamado fascículo interno o medial, para Rubier. Este, ¿qué me da? ¿Qué nervio? ¿Qué hueso hay en la parte interna del antebrazo? Cúbito. ¿Nervio? Cubital.
Después el nervio cubital que tenemos. El nervio braquial cutáneo interno. Y vamos a tener un accesorio a este, que es el accesorio del nervio braquial cutáneo interno. Además, el tronco secundario anteromedial me va a dar la raíz interna del nervio mediano. Acá, nervio mediano. Ahorita vamos a recapitular todo. Miren, plexo braquial nace de las raíces anteriores de C5, C6, C7, C8 y T1. ¿Ya? La raíz anterior de C5 y C6 se unieron para formar tronco primario superior. La raíz de C7 siguió solita para formar tronco primario medio. Raíz anterior de C8 y T1 se unieron para formar tronco primario inferior. De ahí, estos troncos primarios van a formar el tronco secundario. Pero resulta que los tres troncos primarios, tanto el superior, el medio y el inferior, le va a ir. Cuando digo raíces posteriores, no se vayan a confundir con la médula espinal. Tenemos raíz anterior que es motor y posterior que es sensitiva, ¿no? Han visto en el curso. Tenés, por ejemplo, las ramas. Agarro el nervio de una rama anterior y una rama posterior. No significa que no sean sensitivos. No se confundan con esa parte. Las raíces, vamos a decir que el tronco primario se divide en dos ramas. Una que va hacia adelante, que es anterior, y una que va hacia atrás, que es posterior. La raíz posterior del tronco primario superior, del medio y del inferior, se unieron para formar el tronco secundario posterior o axilo-radial, que me da origen al nervio axilar y al nervio radial. ¿Está claro, no? Ahora, el tronco primario superior me va a dar su raíz anterior, porque la posterior está ocupada, pues, ¿no? Y esta raíz anterior del tronco primario superior se unió a la raíz anterior del tronco primario medio, para constituirme el tronco secundario anterolateral o fascículo externo. Este tronco secundario anterolateral me da origen al nervio musculocutáneo y además a la raíz externa del nervio mediano. ¿Estamos bien hasta ahí, no? Ahora, C8 me da su raíz anterior, T1 me da su raíz anterior. Se unieron ambas raíces para formar el tronco primario inferior. Este continuó solito y se conoció después como tronco secundario anteromedial o fascículo interno, que me da origen al nervio cubital, braquial cutáneo interno y accesorio del nervio braquial cutáneo interno. Este accesorio es inconstante, a veces está presente y a veces no. En la mayoría de los casos está presente. Pero además este tronco secundario anteromedial me da origen a esta rama, la rama interna de ¿quién? Nervio mediano. Porque resulta que este nervio mediano nace a partir de dos troncos secundarios, del anteroexterno y del anterointerno. ¿Se entiende? Y yo les decía, ¿no? Entre ambos bordes hay ángulo, ¿no? Entre ambas ramas del nervio mediano hay una horquilla. Y donde hay una horquilla, una escotadura o un surco, conducto, agujero, normalmente hay contenido que puede ser arterial, venoso o nervioso. En este caso, por la horquilla del nervio mediano, o sea, de la arteria correspondiente, es de la arteria axilar. La arteria axilar pasa por las ramas que forman el nervio mediano. ¿Se entiende ahí? Sí, ¿no? Ahora, vamos a pasar a describir cada nervio. Por si acaso, estos son los ramos terminales del plexo braquial. Cuando nosotros hablamos de las ramas nerviosas, vamos a tener el nervio axilar, que es conocido como circunflejo también. Tiene dos nombres. Lo más importante de este nervio es que nace del tronco secundario posterior y a su vez este tronco nace de estos tres troncos primarios, ¿no? Entonces nace o depende de todas las raíces del plexo braquial: C5, C6, C7, C8, T1. Pregunta de examen: ¿qué nervios dependen completamente de los 5 ramos procedentes del plexo braquial? Axilar y radial. Así se pregunta. ¿A quién minero del nervio axilar? A dos músculos, lo mencionamos ya: al redondo menor y al músculo
subescapular. Ahora, este nervio axilar va a pasar por el cuello quirúrgico del húmero, lo mencionamos, ¿sí o no? Y de ahí se dirige a inervar la articulación del hombro. Después tenemos el nervio radial. El nervio radial del mismo tronco están haciendo. ¿Y qué pasa? Es el ramo más voluminoso del plexo braquial, es el más grande, el de mayor calibre. Ahí es cuando digo más voluminoso. Calibre, grosor. Supongamos que el nervio cubital es así, este es el nervio radial. En su origen, ¿no? Porque después se divide. Ahora, el nervio radial va a seguir el trayecto por la parte del brazo, pero recordemos que en el hombro tenemos zonas anatómicas, ¿no? Tenemos la hendidura braquial y tenemos el triángulo de Avelino Gutiérrez. Este nervio pasa por esta zona, tanto por el triángulo como por la hendidura braquial. Y resulta que en la cara posterior del húmero, de la diáfisis, hay un canal o un surco, ¿se acuerdan que no le torsión? Pasa por ahí el nervio radial y se dirige hacia anterior y pasa por el surco bicipital externo. De ahí en el surco bicipital externo se divide en dos ramas. Una anterior que es sensitiva, que la vimos en el cadáver, ¿cierto? Y una posterior que es motora, para inervar a los músculos de la región posterior del brazo, del antebrazo y región lateral del antebrazo. ¿Está claro? Entonces, a nivel del brazo me va a estar inervando al músculo tríceps braquial. A nivel del antebrazo, a todos los músculos de la región posterior y lateral del antebrazo. No se los voy a mencionar uno por uno porque va a ser muy largo y muy tedioso. Ya hemos visto cuáles corresponden a cada región. Después va a ir a inervar sensitivamente al dorso de la mano, da la sensibilidad al dorso de la mano. ¿Está claro? ¿Y qué pasa con los nervios? Mayormente en la señorita hay la costumbre, quizás algunos varones también, que se sube mucho el pantalón, ¿sí o no? Y comprime y hay como un dolor, como un hormigueo. ¿Han sentido alguna vez? Ese hormigueo se conoce como parestesio. Y la parestesia es cuando hay una alteración en la sensibilidad. Y normalmente se debe a una compresión nerviosa. ¿Qué quiere decir? Comprimo el nervio y ahí es el hormigueo. Obviamente que si lo aprieto fuerte me va a doler, pues, ¿no? Entonces, específicamente están comprimiendo un nervio de los miembros inferiores. Esa es una lesión. La otra lesión es, por ejemplo, estoy caminando o estoy haciendo un procedimiento y me corté el nervio. O sea, no me lo corté definitivamente, ¿no? Pero me rajé un poco. Los nervios están formados por los axones de las neuronas, ¿no? Ahí están los axones, acá está el nervio completo. Rajé un poquito. Entonces, el nervio está encargado de inervar un músculo, en este caso el radial a los músculos extensores. Si existe una lesión en el nervio radial, los músculos extensores no se van a poder contraer bien, ¿sí o no? Y si los músculos extensores no se contraen bien, ¿cómo queda la mano? Mano caída o mano en péndulo, lesión del nervio radial. ¿Está claro, no? Luego tenemos el nervio musculocutáneo. ¿De dónde están haciendo? El tronco secundario anterolateral, o fascículo externo del plexo braquial. Este músculo cutáneo va a estar destinado a inervar a los músculos de la región anterior del brazo. Acá lo digo porque es corto. Bíceps braquial, braquial anterior y coracobraquial. Pero resulta que este músculo cutáneo, cuando me perfora el coracobraquial en la parte interna del brazo, se conoce